Vamos a detallar el funcionamiento del ventilador mecánico y los modos ventilatorios más frecuentes empleados en el servicio de emergencia. En la ventilación mecánica ocurre un sistema de fluidos, lo que da lugar a efectos hemodinámicos y efectos biomecánicos. Y esto da lugar consecuentemente a la dinámica ventilatoria o la mecánica ventilatoria y su relación con los momentos estáticos y dinámicos de la ventilación. En esta figura podemos representar tanto la inspiración como la expiración. Este es un momento dinámico en el que se complemente tanto la inspiración como la expiración, lo que va a dar lugar a procesos funcionales en los que intervienen las propias paredes lectoras y procesos funcionales. En lo que corresponde a las propias paredes lectoras van a intervenir los músculos respiratorios, en que la contracción de uno de ellos y la relajación de otros va a provocar la inspiración y la expiración. Por esto es un momento dinámico en un tiempo determinado, y esto va a dar lugar a cambios en toda la estructura funcional del pulmón, cambios que tienen que ver con presión, volumen, flujo y tiempo. ¿Cómo hace el ventilador para conducir el aire hacia los pulmones del paciente? Necesariamente tiene que haber una diferencia o gradiente de presiones, es decir, una presión mayor y una presión menor, lo que va a dar lugar a un movimiento o desplazamiento de un gas a una determinada velocidad, denominada flujo. Esto va a dar lugar en un tiempo determinado y va a corresponder a un determinado volumen. Estas variables de presión, flujo, tiempo y volumen se denominan en ventilación mecánica variables de control. Son las que necesariamente vamos a setear y programar en el ventilador mecánico, y son las que van a dar lugar al ciclo respiratorio. Y estas variables de control se relacionan con los momentos estáticos de la ventilación. Se aplica una determinada energía al ventilador. Esta energía es transmitida y transformada por el mecanismo de arranque del ventilador de una manera predeterminada para aumentar o reemplazar el desempeño de los músculos respiratorios. El ventilador toma energía de una fuente interna a través de aire u oxígeno a una presión de 50 libras por pulgada cuadrada. Esta es conducida a un mezclador de gases, se apertura la válvula inspiratoria, pasa por un filtro para asegurar la calidad del aire, a un humidificador, e ingresa a la vía aérea artificial del paciente a una presión, a un volumen y a un flujo determinado. Regresa del mismo por la vía expiratoria, pasa por el filtro, se apertura la válvula expiratoria y es exhalado hacia la atmósfera. La ventilación mecánica es una forma artificial de garantizar la función normal del sistema respiratorio de un paciente cuando ésta se ha deteriorado por algún motivo. Las funciones principales del sistema respiratorio son la oxigenación y la ventilación, es decir, el transporte de aire rico en oxígeno desde el medio ambiente hacia los tejidos y el recojo del CO2 exhalado, producto del metabolismo celular, de los tejidos hacia la atmósfera. Cuando una de estas funciones se altera de manera importante, da lugar a lo que se denomina la falla respiratoria, y es ahí cuando se requiere emplear herramientas artificiales como el ventilador mecánico. El ventilador mecánico es un equipo mecánico externo que asegura el intercambio de gases respiratorios de un paciente cuando éste es incapaz de satisfacer sus demandas presentes e inmediatas. Fisiológicamente, el ventilador mecánico es un aparato que por diferentes medios, en este caso presión positiva, crea una presión lo suficientemente para sobrepasar las resistencias al flujo aéreo y vencer las propiedades elásticas tanto del pulmón como de la caja torácica. Las propiedades características
de la vía aérea son la resistencia, que depende del flujo, la distensibilidad y la complacencia. La distensibilidad es la facilidad con que el pulmón puede ser estirado. También se denomina complacencia. Y la elastanza es la propiedad que tiene el pulmón de regresar a su estado basal luego de que cesa la fuerza de estiramiento. El ventilador mecánico y sus circuitos. El ventilador mecánico tiene una consola en el cual se encuentra la parte mecánica, la parte eléctrica y el software. Tiene un brazo en el cual sostiene a los corrugados por un portacorrugados. Se comunica con un condensador. En este caso es un condensador que atrapa el aire húmedo del paciente durante la exhalación y lo conduce hacia la inspiración. Se conecta a un tubo en Y y se adosa a la vía aérea artificial del paciente. Luego esto regresa por la válvula o vía expiratoria al puerto expiratorio, en el cual hay una válvula exhalatoria y un sensor de flujo. Este ventilador tiene un sensor de flujo externo. En sí, el ventilador mecánico está dividido en dos grandes partes, un panel trasero y un panel delantero. En el panel trasero tenemos la llave de interrupción de energía eléctrica, tenemos la conexión para el oxígeno que convencionalmente es de color verde, tenemos los adaptadores para instalar el equipo a un equipo de telemetría o a un monitor para monitorizar el desempeño del ventilador mecánico en la ayuda que ofrece al paciente. Tiene un sistema de turbina en el cual recoge el aire del medio ambiente y unos filtros internos para asegurar la calidad del mismo. Asimismo, también tiene unos filtros externos que estos pueden ser cambiados en forma periódica. En el panel delantero está conformado por grupos de parámetros de control, parámetros de monitoreo numérico y gráfico, el grupo de control de alarmas y la pantalla propiamente dicha del ventilador mecánico. Este ventilador tiene una propiedad en el cual tiene una batería que dura entre 1 a 2 horas, lo cual le permite al equipo facilitar su trabajo, puesto que este equipo puede salir de su base, se puede desmontar de su base y colocar al lado del paciente y el paciente ser conducido a procedimientos que requiera dentro del hospital o a procedimientos especiales. Modos ventilatorios. Cuando determinamos que el paciente requiere el apoyo de un ventilador mecánico, tenemos que determinar la forma como el ventilador mecánico va a ofrecer esta ayuda, y eso se denomina modo. Es decir, el modo es la forma de ayuda que ofrece el ventilador mecánico al paciente. Eso va a depender del contexto clínico del paciente y de sus necesidades propias que en ese momento necesita. Para instalar el ventilador mecánico en el paciente tenemos que tener en cuenta 4 pasos. Seleccionar el ventilador más adecuado para el paciente. En este caso, si es un paciente que requiere muchos procedimientos en forma continua, probablemente empleemos un ventilador que sea fácil desmontable y ser transportado con el paciente. 2. Armar el sistema de corrugados. 3. Verificar y programar los parámetros del ventilador y verificar su funcionamiento. Y 4. Conectar al paciente. Si tenemos un paciente que está con un traumatismo encefalocraniano
una insuficiencia respiratoria importante o con tétanos o una patología en la cual el objetivo es que haya un descanso en los músculos respiratorios, entonces el modo elegido va a ser el asistido controlado, limitado o controlado por volumen. En este caso, este modo es un modo de soporte en el cual el ventilador da el soporte total al paciente. Programamos una frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria tiene que ser lo más fisiológica posible, entre 16 a 18 por minuto, y también va a depender de exámenes auxiliares como una gasometría arterial. Vamos a programar el volumen tidal, que el volumen tidal está entre 6 a 8 cc por kilo de peso. Vamos a programar un flujo. El flujo es la velocidad con que se conduce el gas. Podemos también programar una pausa inspiratoria para cuando queremos oxigenar o mantener más oxígeno durante la inspiración. Una presión positiva al final de la expiración. Un disparo por flujo en este caso y el FiO2. Frecuencia respiratoria 16 a 18 por minuto, dependiendo también de la gasometría. El volumen tidal es también denominado volumen corriente, es el volumen que ingresa a la vía respiratoria en la inspiración y la expiración, y está constituido por el volumen de espacio muerto más el volumen alveolar. El flujo es la velocidad con que se transmite o se conduce el aire. El flujo va a variar de acuerdo a cómo está presentando el paciente el volumen tidal. Si hemos programado un volumen tidal de 500 y el paciente está haciendo menos, entonces la manera de ayudarle es aumentando el flujo. La presión positiva al final de la expiración es la presión de la laringe, que es valor normal, está entre 3 a 5. Si un paciente está saturando bajo y queremos mejorar un poco la oxigenación, probablemente aumentaremos la presión positiva al final de la expiración. El disparo. Disparo es conocido también como inicio, activador, sensibilidad o trigger. El disparo puede ser por variables de presión, tiempo o flujo. Cuando es por flujo, se da por un sistema de flow by o de flujo constante, es decir, que hay un flujo tanto en la inspiración y en la expiración. Y cuando el paciente no tiene un esfuerzo inspiratorio, entonces pasa la vía inspiratoria. Y si el paciente tiene un esfuerzo inspiratorio, el ventilador sensa una caída e inicia la inspiración. Dado el lugar que en este disparo por flujo el paciente recibe en forma continua el flujo de aire y el retraso es menor, se considera que el disparo por flujo es más fisiológico. La fracción inspiratoria de oxígeno va a estar de acuerdo al estado clínico del paciente. Se recomienda que debe ser de 50 a menos a medida que el paciente va progresando en su estado clínico, va mejorando para evitar alguna injuria por toxicidad de oxígeno. Cuando ponemos por volumen, asistido controlado por volumen, tenemos que estar muy atentos a que no haya presión pico, porque aquí el volumen está limitado, controlado, pero la presión es la presión, pues puede variar de acuerdo a la morfología de la vía aérea del paciente. Entonces, si vemos que está subiendo mucho la presión pico, que no debe pasar más de 40, entonces probablemente este modo no es conveniente para el paciente y lo cambiaremos por AC, limitado controlado por presión. AC, asistido controlado, limitado controlado por presión. En este caso tenemos frecuencia respiratoria y ya no tenemos flujo, sino tenemos tiempo inspiratorio, presión inspiratoria, PIF, el disparo por flujo y la FiO2. La frecuencia respiratoria, igual, una frecuencia respiratoria lo más fisiológico para el paciente. La presión inspiratoria, que significa que es la presión por la cual va a ingresar el aire. El tiempo inspiratorio lo vamos a programar de tal manera de llegar a una relación IE de 1 a 2, que es
la inspiración dura 1 segundo y la expiración dura 2 segundos. La PIF igual que en el otro modo, disparo por flujo, y la FIO2. En este caso de asistido controlado, limitado controlado por presión, la presión está controlada. Tenemos una presión inspiratoria de 10 más una presión de PIF de 5, entonces la presión máxima no debería exceder de máxima de 15. Como vemos aquí, 15. Si el paciente ya está mejorando, está ya teniendo algún esfuerzo inspiratorio, entonces pondremos a este paciente en un modo en el cual ya el ventilador y tanto el paciente actúen ambos de llevar adelante el trabajo de la respiración. Entonces pasaremos al modo de volumen SYNC. El volumen SYNC significa ventilación sincronizada, intermitente, mandatoria, en este caso limitada o controlada por volumen. Vamos a programar una frecuencia respiratoria o un volumen ideal también, como hemos visto anteriormente, un flujo inspiratorio, una presión pausa si queremos mantener una mayor oxigenación alveolar, y en este caso una presión de soporte. PIF, el disparo por flujo, y la FIO2. Podemos dar el volumen sin presión de soporte o con presión de soporte. Se recomienda con presión de soporte. ¿Por qué? Porque en este modo el ventilador va a ser sensible al esfuerzo inspiratorio del paciente, es decir, va a tratar de hacer una sincronía con el mismo. Si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, la máquina lo sensa y le ayuda, y lo ayuda a través de la presión de soporte. Y si el paciente no hace ningún esfuerzo inspiratorio, la máquina continúa dándole el soporte ventilatorio. Si el paciente comienza a hacer en este volumen presiones picos altos, entonces cambiaremos al otro modo, que es SYNC, pero limitado, controlado por presión. Tenemos también una frecuencia respiratoria, una presión inspiratoria, un tiempo inspiratorio para tener la relación I de 1 a 2, una presión de soporte, una PIF, un disparo por flujo y la FIO2. Cuando la presión inspiratoria es el apoyo que se da durante las ventilaciones mandatorias, y la presión de soporte es el soporte que se le da durante las ventilaciones espontáneas. Si el paciente ya está mejorando, ya el estado hemodinámico se ha restablecido, los gases arteriales están dentro de unos valores aceptables, ya no está con fiebre, y el proceso por el cual ingresa el paciente a la ventilación mecánica ya está en vías de resolución, y ya estamos pensando en retirar al paciente del ventilador mecánico, entonces pasaremos a otro modo, al modo de CPAP. CPAP significa presión positiva continua en vía aérea, y que necesariamente va a tener una ventilación de presión de soporte. Como vemos aquí, ya no hay la frecuencia respiratoria, ya no hay un volumen tidal programado, no hay un flujo. Es decir, en este modo, el paciente hace su trabajo respiratorio o su esfuerzo inspiratorio. Lo que le ofrece la máquina es una determinada FIO2, es decir, una concentración de oxígeno. El ventilador sensa el esfuerzo del paciente y le apoya con una presión de soporte durante las ventilaciones espontáneas, una PIF, un disparo por flujo. Hemos visto que al instalar este modo de CPAP, el ventilador sale una alarma que se llama intervalo de apnea. Eso significa que el ventilador está sensando que no hay un esfuerzo inspiratorio del paciente, porque estamos haciendo solamente con este modo de práctica. Entonces, si el ventilador detecta que no hay un esfuerzo del paciente, como en este caso, entonces sale la alarma de apnea. Y si
continúa el paciente sin hacer un proceso, una inspiración espontánea, el ventilador espera, continúa con la alarma, y en la tercera vez, si el paciente no vuelve a hacer un esfuerzo inspiratorio, entonces este ventilador cambia de ciclado. En otros ventiladores cambia incluso el modo anterior al modo que estaba en el CPAP. Es decir, si está en CPAP y el paciente no hace un esfuerzo inspiratorio, el ventilador detecta esa anormalidad y lo regresa al modo anterior que estaba. Si estaba en presión sin, presión sin. Si estaba en AC, en AC. Eso es la característica de estos ventiladores, es decir, son ventiladores inteligentes. Para terminar, vamos a pasar nuevamente al modo de volumen asistido controlado para explicar brevemente las variables de fase. Habíamos visto anteriormente que las variables de control son la presión, el flujo, el tiempo y el volumen, que están relacionados con el momento estático de la ventilación. Las variables que están relacionadas con el momento dinámico de la ventilación son el límite, es el límite, el disparo, el ciclado y la línea de base. Se empieza con el límite, se empieza con el disparo o activador, trigger o sensibilidad. Vemos aquí que se empieza el disparo. Este disparo puede ser activado tanto por el paciente o por la máquina. Si hay un esfuerzo inspiratorio del paciente o el paciente, y si no hay, inicia en la máquina. El trazado de color rojo es el límite. En este caso, en este modo, está limitado o controlado por volumen. Y una vez que llega al flujo que hemos programado, en este caso 30, pasa de la vía inspiratoria a la vía expiratoria, lo cual se denomina ciclado, y luego se estabiliza con la línea de base. Entonces, las variables de fase son el 1, el inicio, activador, sensibilidad o trigger también. Luego, la siguiente variable de fase es el límite, es decir, en este caso por volumen, está limitado por volumen, llega a un determinado volumen de 500 y una vez obtenido, pasa de la línea de la vía de la inspiración a la expiración por denominado ciclado, para que ésta se estabilice con la línea de base. En sí, los ventiladores mecánicos son un elemento o una herramienta esencial en el trabajo que tenemos con el paciente, en el cual tiene una patología importante, en el cual ha sido necesario colocarle este equipo, y tenemos que también tener en cuenta algunos efectos deleterios en el mismo, y eso va a estar en relación al conocimiento que tengamos cada día de estos equipos en beneficio del paciente.